Capítulo 1. Las primeras desapariciones. En el remoto pueblo de Millfield, Maine, el convento de Santa Clara se alzaba como una sombra imponente en el horizonte, sus muros de piedra caliza y arcos góticos enviando escalofríos a través de la comunidad. A medida que el sol se deslizaba detrás de las colinas, las luces parpadeantes de las vespas eran el único signo de vida dentro de esas paredes. Sin embargo, tras esa fachada de caridad y devoción, un oscuro secreto comenzaba a desvelarse. A principios de 1820, las desapariciones de huérfanos y monjas se convirtieron en un eco aterrador que resonaba en el pueblo. Era común escuchar murmullos sobre el comportamiento extraño de la Madre Superiora Agnes, y las novicias hablaban en susurros sobre la melancolía y la tisis que parecían apoderarse de la casa. Las familias de los desaparecidos suplicaban respuestas, pero la única percepción era la de un ejército de silencios. Cada niño que se esfumaba se convertía en una historia olvidada, mientras la comunidad se aferraba a la imagen de tranquilidad que ofrecía. El convento. Capítulo 2. Descubrimiento de registros incriminadores. Un siglo después, archivos polvorientos fueron descubiertos, revelando registros incriminadores que sacudieron los cimientos de esta comunidad. Cartas escondidas en la oscuridad de la biblioteca del convento narraban transacciones extrañas y la relación con entidades desconocidas. Esas misivas insinuaban un aprovechamiento de los huérfanos bajo el disfraz de ayuda. A través de la caridad encontramos nuestra fortuna, decía uno de los documentos, mientras los nombres de clérigos corruptos emergían entre líneas. Las cuentas financieras mostraban flujos de dinero irregulares, reflejando un nexo con la comunidad local que jamás habría imaginado la magnitud de la red de complicidad que se había tejido. Capítulo 3. Testimonio de un sobreviviente. A medida que la evidencia se acumulaba, una figura entre las sombras se atrevió a hablar. Un sobreviviente que había escapado del convento de Santa Clara se presentó, su voz temblando de miedo y recuerdos. Era un lugar de horror, reveló en un testimonio desgarrador. Éramos elegidos, pero solo éramos herramientas, objetos para satisfacer oscuros deseos. Sus palabras, llenas de angustia, iluminaban las oscuras prácticas que se llevaban a cabo en la institución, prácticas que habían sido sistemáticamente suprimidas por la comunidad y que colocaban en riesgo a quienes intentaban romper el silencio. Los muros sagrados, antaño considerados refugios, se revelaron como prisiones de desesperación. Capítulo 4. La conspiración se extiende. Mientras la verdad empezaba a filtrarse, nuevas revelaciones hacían eco de la conspiración que había crecido como una maleza venenosa. Los registros mostraban que no solo las autoridades religiosas del convento estaban involucradas. Las demás diócesis y la parroquia local también habían jugado un papel crucial en el encubrimiento de estos crímenes. El terror se interconectaba, y cada personaje en esta trama tenía algo que perder. Las reuniones secretas entre clérigos y líderes comunitarios se convirtieron en un tema recurrente, revelando un sistema diseñado para silenciar a los disidentes y mantener el control absoluto sobre los vulnerables. Capítulo 5. Conexiones con otros crímenes. Al profundizar en la investigación, nuevas conexiones se hicieron evidentes, ligando el convento de Santa Clara no solo con otros lugares de culto, sino también con una serie de crímenes inéditos, desde la trata de personas hasta la experimentación médica grotesca.
Los testimonios de varios sobrevivientes indicaron que el convento había sido un centro neurálgico para actividades horrorosas más allá de lo imaginado. Enloquecedores rituales ocultos en la penumbra comenzaron a salir a la luz, mostrando que el horror no era un evento aislado, sino parte de una sinfonía macabra que había perdurado durante 200 años, mientras la comunidad de Millfield luchaba por entender que su tan querida institución era, en realidad, un refugio para las sombras más oscuras. Mientras las revelaciones continuaban deslizándose entre los labios de la comunidad, una antigua novicia, Clara, buscaba la verdad entre las sombras del convento. La urgencia crecía en su corazón, una sensación de que debía recordar algo crucial. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas del convento, decidió adentrarse en la biblioteca polvorienta. Había un documento que había visto en su juventud, algo que había quedado grabado en su mente. Las luces parpadeaban al ritmo de su ansiedad. Encontró el viejo libro de registros, polvoriento y olvidado. Lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron al leer las inscripciones que parecían gritar desde el pasado. Una página estaba dedicada a las prácticas de beneficencia, que en realidad ocultaba oscuros rituales. Hablaban de rituales de sanación, de purificación, pero junto a ellos había menciones a los cuerpos y los sacrificios necesarios. Sacrificios. Se le erizó la piel. Memorias de sus días en el convento regresaron en un torrente. La cara de la Madre Superiora, Agnes, aparecía ante ella, sus ojos fríos y calculadores. Las novicias eran avisadas de que debían servir a la comunidad, pero en la penumbra Clara había oído murmullos de un antiguo culto. Nadie creía las historias, ¿verdad? Pero ahora las pistas llevaban a un horror que la comunidad había querido enterrar. Con cada giro de la página, el aire se hacía más denso. Un sacrificio necesita ser ofrecido para mantener la paz, decía uno de los pasajes. Clara sintió su estómago retorcerse. ¿Era posible que los niños desaparecidos eran parte de ese sacrificio? Se le cortó la respiración. La idea era tan aterradora que la empujó a cerrar el libro de golpe. Las sombras se deslizaron alrededor, como murmullos de advertencia. Decidida, Clara salió de la biblioteca y se unió a un grupo de vecinos reunidos en la plaza. El alboroto aumentaba con cada incomprensión y murmullo, la gente aún impactada por las declaraciones de los sobrevivientes. Clara tomó la palabra, su voz titubeante, pero llena de pasión. Lo que hemos vivido y lo que he descubierto, hay algo siniestro detrás de nosotros. Compartió fragmentos del texto, y las caras comenzaron a transformarse, mezclándose el horror con la incredulidad. ¿Cómo puedes probarlo?, gritó un hombre de la comunidad, temeroso de la verdad. Es solo un mito, queridos hermanos. No podemos dudar de nuestras creencias. Pero Clara, con lágrimas en los ojos, replicó, ¿y si esas creencias son la manera en que hemos sido manipulados? La atmósfera se volvió tensa. Entonces, una figura apareció desde la oscuridad. Era un anciano que había guardado secretos durante décadas. Sé lo que ha sucedido. He visto los rituales, he escuchado los gritos. Su voz temblaba, llena de angustia y temor. El pueblo, dividido entre la incredulidad y el miedo, se apresuró a rodearlo. Los ciclos de esta oscuridad no han terminado, continuó, los ojos desorbitados. Desaparecimientos recientes no son solo del pasado. El convento tuvo un renacer. Su frase quedó en el aire, helando la sangre.
Nadie sabía la magnitud de la sombra que se cernía sobre ellos. Antes de que pudiera explicar más, la tierra tembló levemente. Un grito desgarrador resonó. Las campanas del convento comenzaron a sonar, produciendo un eco aterrador. Algo había interrumpido su encuentro. Las luces de las ventanas se apagaron de golpe, sumiendo todo en una oscuridad total. Un estremecimiento recorrió la multitud. «¡Alguien ha entrado!», gritó alguien. Los murmullos se mezclaron en una cacofonía de miedo. Clara intentó calmar a la gente, pero su corazón latía con fuerza, lleno de incertidumbre. ¿Acaso estas revelaciones habían despertado algo que debían haber dejado en el olvido? ¿Qué horror acechaba ahora, listo para filtrarse en sus vidas de nuevo? La lluvia empezó a caer con fuerza mientras ellos esperaban, abrumados por un miedo que amenazaba con consumirlos. La verdadera batalla apenas comenzaba. Las campanas resonaban, su eco reverberando en el aire frío de la noche. Clara, con el corazón en un puño, sintió que una sombra caía sobre la plaza. Las personas comenzaron a murmurar, palabras entrecortadas de miedo y desconfianza. ¿Qué estaba sucediendo? La oscuridad que había estado escondida durante tantos años ahora parecía cobrar vida. Y Clara sabía que no podían ignorarla. De repente, el anciano que había interrumpido su discurso comenzó a temblar violentamente. «Aún no he terminado», gritó, pero su voz se desvaneció en el grito del viento. «Los niños, ellos no solo fueron llevados, fueron ofrecidos». Las miradas se concentraron en él, profundamente incrédulas. Las noches de luna llena, he visto rituales. Se llevan a los más jóvenes. No es solo una historia. La Madre Superiora tiene un pacto. Los murmullos se fueron convirtiendo en un murmullo inquieto. Algunos emitieron exclamaciones de incredulidad. Pero Clara sintió que el aire se tornaba más pesado, más denso. Una figura emergió detrás del anciano, su rostro pálido brillando bajo la luz tenue de las lámparas. Era Ana, una novicia que se había escapado del convento semanas atrás. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que Clara había sentido. «Clara, tienes que escuchar», dijo Ana, su voz quebrada. «He encontrado algo que confirma lo que dice. Aquí». Sacó un trozo de papel arrugado de su delantal y lo extendió con manos temblorosas. Era un viejo documento, con la firma de la Madre Superiora y una serie de nombres de niños. «Son sus nombres», susurró, casi inaudible. «Y las fechas de sus desapariciones coinciden con...» «¿Con qué?», Clara preguntó, su voz apenas un murmullo. Pero no necesitaba que Ana continuara. Al mirar ese papel, tuvo una visión horrenda de todo lo que había aprendido. Era como si cada revelación se juntara y se convirtiera en un rompecabezas macabro que había estado allí durante generaciones. Sacrificios para mantener lo que queda de su poder, pensó. Percibiendo que la verdad salía a la luz, el anciano volvió a hablar, su voz resonando llena de desesperación a la vez que la lluvia caía con más furia. «No solo era el convento. Hay otros en la diócesis que saben, que están involucrados, pero lo que más temen es lo que podría suceder si las verdades fueran expuestas. No están solos». Un escalofrío recorrió la plaza. El grupo se miró, intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que no hubieran visto las señales antes? Clara se sintió comprimida en su pecho, la opresión del miedo apretando su corazón. Pero en medio de ese horror, un rayo de esperanza brilló fugazmente en su interior. No podían estar solos en esto. Había sobrevivientes,
Había más como Ana que habían escapado de la oscuridad del convento. Mientras se discutía qué hacer, el cielo rugió y un rayo iluminó la plaza, revelando en un flash un sendero inquietante. La entrada trasera del convento, donde las sombras parecían cobrar vida. Clara sintió que algo en su interior la llamaba a investigar. «Debemos ir allí», exclamó, su voz ahora firme. «Si hay algo oscuro, debemos desenterrarlo». Pero apenas comenzó a dar un paso hacia el convento, la tierra volvió a temblar. Un grito escalofriante atravesó la noche, perforando el silencio. Las luces en las ventanas del convento parpadearon. Clara y el grupo se detuvieron. Algo o alguien estaba allí. El anciano, pálido como un fantasma, murmuró: «No deben entrar, no deben». Pero sus palabras se perdieron en la creciente tempestad. Clara sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad del convento parecía tragar cualquier posibilidad de retorno. ¿Y si al abrir esa puerta despertaban un terror antiguo? Dentro, los ecos se multiplicaban, susurros de niños perdidos resonando en su mente. Y en ese momento, Clara supo que su búsqueda de verdad apenas comenzaba. Lo que habían descubierto era solo el inicio de un horror que aún latía con fuerza, aguardando ser liberado. Las campanas sonaron de nuevo, más intensas, casi clamando. ¿Qué estaban realmente ocultando los muros de piedra caliza? La verdadera pesadilla se cernía, y Clara sintió que la línea entre realidad y leyenda estaba por desdibujarse. Clara dio un paso hacia el convento. La tensión en el aire era palpable. Se sentía como si el mundo entero se estuviera conteniendo la respiración. El anciano los miraba con ojos llenos de preocupación, pero la urgencia en el corazón de Clara la impulsó hacia adelante. De repente, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Fue Ana, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Miren», señaló hacia él. Convento. La puerta principal se había abierto de golpe, revelando una figura encapuchada que se asomaba entre las sombras. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Algo gravísimo estaba a punto de ocurrir. «¡No! ¡No entres!», gritó el anciano. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Clara sintió un impulso irracional de entrar. Unos pasos atrás, la multitud comenzó a murmurar, pero ella no podía dejarse llevar por el miedo. Con un último vistazo a sus compañeros, se adentró en el convento. Las luces vacilaban a su alrededor, haciendo que cada rincón se sintiera como una trampa. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso y frío. Un olor a humedad y algo más, algo putrefacto, llenó sus fosas nasales. A medida que avanzaba por el pasillo, la oscuridad parecía cobrarse vida. Cada golpe del eco bajo sus pies resonaba en la soledad que lo rodeaba. Se detuvo. Tenía que centrar su mente. Tenía que encontrar respuestas. Sus manos temblorosas tocaron una serie de libros y documentos apilados sobre una mesa polvorienta. Pronto encontró un registro que le hizo el corazón detenerse. Era un libro de prácticas ocultas, junto con nombres, fechas y algo que la dejó helada. Rituales de la luna llena. En sus páginas, descripciones de sinceras ceremonias se alternaban con actos perturbadores, como diáfanas alegorías de un horror inimaginable. Para la purificación del alma, un sacrificio es necesario, leía, la voz de Clara resonando en la penumbra. Los elegidos serán bendecidos en virtud de su entrega. Sus manos se cubrieron de un sudor frío. Era una alusión a lo que él, anciano, había dicho. Este lugar no solo había albergado secretos, había sido un escenario de atrocidades. De súbito,
Un ruido fuerte resonó detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a la figura encapuchada sosteniendo un libro similar. La figura levantó el rostro. Era la Madre Superiora Agnes. «No deberías estar aquí», dijo, su voz cálida pero con un tono amenazante. «No todo lo que crees es cierto». Clara sintió un nudo en la garganta. La gente tiene que saber la oscuridad que aquí se esconde. La Madre Superiora soltó una risa amarga. ¿Os creéis que alguien querrá creer en conspiraciones tan viejas? ¿Quién haría caso a un grupo de delatores? No lo entiendes. Este es solo el principio. Hay más. Clara titubeó al recordar el documento que Ana le había dado. Los niños desaparecidos no solo eran llevados, eran ofrecidos. La mirada de Agnes cambió. «Silencio. Has cruzado una línea que no comprendes». La figura se acercó, ahora más amenazante. «No sabes a quién has despertado». En ese momento, una sombra emergió detrás de la Madre Superiora. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La oscuridad parecía estar viva, como si se deslizara entre los muros de piedra y los arcos góticos. La tensión creció repentinamente, como si el lugar entero estuviera a punto de estallar. «No puedo dejar que sepas la verdad», gritó Agnes, mientras un grito desgarrador resonaba en el aire. Un estremecimiento sacudió el convento y el cielo se oscureció por un instante. Las campanas comenzaron a sonar, un eco que resonaba a través de la noche, como un lamento ancestral. Y entonces, como si el convento mismo estuviera viendo y escuchando, un fuerte trueno retumbó, convirtiendo el miedo en pánico. Clara, sintiendo que el tiempo se detenía, miró a la Madre Superiora, su mente llena de preguntas. ¿Qué estaba a punto de suceder? Y si la verdad que había estado buscando era más aterradora de lo que podía imaginar. La oscuridad se hizo más intensa, mientras sus corazones latían al unísono, creando un clamor de esperanza y desesperación. Algo estaba por revelarse, y Clara se dio cuenta, con horror, que la sombra que había estado tratando de desenterrar era más profunda y oscura de lo que había anticipado. ¿Qué secretos aún estaban escondidos entre las paredes del convento? La verdad se avecinaba, y Clara se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar lo que significaba. Un susurro inquietante llenó el aire cuando la figura de la Madre Superiora Agnes se acercó a Clara, su rostro iluminado por la tenue luz de las lámparas. «No deberías estar aquí», repitió, con una sonoridad casi hipnótica, como si tratara de controlar la situación. El ambiente se tornó denso con una mezcla de miedo y desafiante desesperación en el corazón de Clara. «La gente necesita saber la verdad», gritó Clara, su voz temblando. De repente, un crujido profundo resonó en las paredes del convento, como una advertencia. Agnes se acercó, su tono de voz cambiando. «Hay cosas más allá de tu entendimiento, más allá de este lugar. Sabes poco sobre los pactos que hemos hecho». Instintivamente, Clara retrocedió, el aire frío calando su piel. A su alrededor, las sombras parecieron moverse, casi con vida propia. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero antes de que pudiera preguntarle a Agnes lo que significaba, un estruendo retumbó desde el pasillo. Algo había caído. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente. La multitud afuera empezó a gritar. Clara sintió una punzada de miedo apoderarse de ella. Fue entonces cuando un grupo de novicias emergió de la oscuridad, temblorosas, miradas desorbitadas. Entre ellas, Clara reconoció a Susana, una de las más jóvenes. «Clara», gritó Susana,
con la voz entrecortada por el terror. Hemos encontrado algo en los archivos, algo horrible. Clara y Agnes intercambiaron miradas tensas. ¿Qué has encontrado?, preguntó Agnes, su voz ahora entrecortada por una impaciencia palpable. Vimos notas de rituales, de sacrificios, balbuceó Susana, tratando de contener las lágrimas. Habla de ofrecer a los niños para mantener el poder y la fe del convento. Documentos que hablan de él, de un anciano, de un pacto oscuro. Clara tragó saliva. Los fragmentos de lo que había leído cobraron vida en su mente. Rituales de la luna llena, sacrificios en nombre de la pureza. Ella miró a Agnes, preguntándose si realmente sabía lo que le esperaba al final de la exposición de su verdad. De pronto, el anciano que había estado en la plaza apareció detrás de ellas, su rostro pálido. Es verdad, he sido testigo. Los inocentes no solo son llevados, también son elegidos, susurró, y las palabras parecían salir con esfuerzo. Pero no solo aquí. Otros conventos, otras parroquias están involucradas. La atmósfera se volvió tensa, cargada de pánico mientras Clara asimilaba la magnitud de lo que se estaba revelando. No solo las novicias, no solo las desaparecidas, había algo más grande y más oscuro en juego. ¿Dónde están esos documentos?, preguntó Clara con urgencia, atragantada de indignación. El anciano levantó una mano temblorosa y señaló hacia la biblioteca. Todo está allí, están escondidos en una sección sellada. El convento ha estado encubriendo todo esto. Temen a aquellos que se levantan en contra de su poder. De repente, un grito desgarrador resonó cerca, seguido de un zumbido ominoso. La tierra pareció temblar de nuevo. Las luces de las lámparas parpadearon violentamente, y los ecos del convento se intensificaron hasta convertirse en un clamor ensordecedor. Clara sintió que su corazón latía con furia. «¡Vamos! ¡Debemos buscar esos documentos!», exclamó. Pero al salir hacia el pasillo, una sombra oscura se alzó ante ellos, bloqueando el camino. Era la figura encapuchada, esta vez con un halo de luz tenebrosa a su alrededor. Nadie debe saber lo que ha sido ocultado. Serán los siguientes en ser ofrecidos, dijo, su voz susurrante resonando como un eco en el aire helado. Así se desató un caos en la sala. Clara, con el miedo palpando el suelo bajo sus pies, sintió una mezcla de terror y urgencia. La sombra se acercó. Los ojos resplandecían con un fervor peligroso. «No te atrevas a hacerlo», gritó Agnes, pero su voz se desvaneció en la incertidumbre. Clara tuvo el impulso de retroceder, pero algo en su interior le decía que no podía. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, otro trueno retumbó. Algo chocó contra una de las viejas paredes del convento, y un fragmento de piedra voló. Entonces un documento antiguo que había estado bajo un montón de escombros salió volando, abriéndose en el aire. Clara pudo ver unas palabras: «Los elegidos, el ritual de la vida eterna». Su estómago se revolvió. Todo lo que había creído era solo la superficie de un horror que se apoderaba del convento y de la propia comunidad. Rápidamente, la figura encapuchada comenzó a desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. «No debes dejar que la verdad irrumpa», gritó con un eco aterrador que se perdió en el aire de tormenta. Para Clara, el tiempo se congeló. Se dio cuenta de que se enfrentaba no solo a un secreto oscuro, sino que también había una conexión con su propio pasado. Eran más que sacrificios, son parte de un legado. La revelación la golpeó.
¿Qué legado oscuro había llevado a cabo la Madre Superiora y toda la institución con la que había vivido? La angustia la invadió. La lucha apenas comenzaba. Y así, mientras las luces se apagaban de nuevo, Clara se dio cuenta de que cada palabra grabada en esos documentos podría contener las respuestas que marcarían el destino de ellos y de todos los desaparecidos. Pero, ¿quién podría estar detrás de esos rituales? ¿Qué esperarían aquellos que estaban ocultos en las sombras? La verdad estaba más cerca, y Clara sintió que el aire cobraba vida a su alrededor. Estaba lista para finalmente confrontar lo que su corazón sabía que debía enfrentar. El aire a su alrededor se volvió ominoso cuando Clara se dio cuenta de que cada paso que daba dentro del convento la acercaba más al horror que había estado tratando de evitar. Miró el antiguo documento, las palabras rituales de la luna llena, ardiendo en su mente. No solo eran sacrificios, son parte de un legado, pensó mientras la oscuridad parecía moverse a su alrededor, casi burlándose de su determinación. Sudor frío le cubría la frente y de pronto todo se tornó un caos. Las luces parpadeantes comenzaron a oscilar con fuerza y un crujir profundo resonó a través de las paredes. Un eco, una queja del pasado, parecía querer salir. Fue entonces que una figura encapuchada apareció repentinamente entre las sombras. Clara sintió que la sangre le helaba en las venas. «No deberías haber venido aquí», susurró la figura, en un tono que resonaba como una campana de advertencia. Pero ya era demasiado tarde. Las novicias, el anciano y el resto de la gente afuera estaban ahora, atrapados en una red de miedo, incapaces de moverse. Clara se armó de coraje y avanzó unos pasos más, sintiendo una mezcla de terror y una extraña curiosidad. «¿Qué más estás ocultando?», preguntó con una osadía que apenas sentía. La figura encapuchada dejó caer su manto, revelando su rostro pálido. Era una antigua novicia que Clara había conocido. Su nombre era Beatriz. «No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir», gritó. Las desapariciones no eran solo accidentes, eran parte de algo más grande. Alzó un papel manchado, uno que había encontrado escondido en los rincones polvorientos de la biblioteca. «Mira esto». Beatriz extendió el documento, y Clara sintió un escalofrío recorrerla. En el papel se describían condiciones horrendas, pruebas que se habían llevado a cabo en los niños desaparecidos, experimentos que despojaban a las almas de su inocencia. Los trataban como conejillos de indias, para pruebas médicas, continuó Beatriz, sus ojos llenos de pánico. Y la Madre Superiora tiene el poder de sellar sus bocas. Clara se quedó en shock. Sus piernas temblaban al recordar las historias de aquellos que habían desaparecido. Ella no podía permitir que eso siguiera. «Necesitamos que la gente sepa. Debemos llevar esto a la luz», exclamó, mientras el eco del antiguo convento parecía escuchar cada palabra. De repente, el anciano que había estado observando desde las sombras se acercó. «No puedes. No saben lo que buscan», advirtió, viendo el documento en las manos de Beatriz. «No solo las monjas están implicadas. Hay otros más allá del convento». «¿Quién es?», preguntó Clara, al borde de la desesperación. ¿Había más? La comunidad misma estaba involucrada en esto. «Las autoridades quirales, la diócesis, tienen un papel aquí», dijo el anciano, su voz tensa,
Ellos han dado su visto bueno a estas prácticas. La fe de todos está en juego. Ellos fueron los que decidieron encubrirlo todo para proteger su propia posición. El cielo afuera se oscureció como si fuera un reflejo de la oscuridad que se cernía sobre ellos. El murmullo de la multitud oportunamente mezclaba incredulidad y miedo, y Clara, sintiendo su corazón latir rápidamente, dio un paso al frente. No se trata solo de nosotros, es una cuestión de vida y muerte para nuestros hijos. Pero antes de que pudiera hacer más, una explosión de luz iluminó la sala. La oscuridad se sintió como si fuera arrolladora, un muro invisible constriñéndola. Clara, paralizada, sintió un grito desgarrador resonar en su pecho. Algo se desmoronaba. Un antiguo secreto comenzaba a resquebrajarse. La figura encapuchada se abalanzó hacia adelante. «¡Detente!», gritó Beatriz, pero era demasiado tarde. Una sombra oscura emergió de la nada, envolviendo a toda la habitación. Clara, sin poder respirar, comprendió que aquello no era solo un grupo de personas, era un sistema apabullante, un horror tan antiguo que ahora se estaba desatando. Y en medio de esa oscuridad, una risa se alzó desde las sombras, profunda y burlona. Lo que han destruido nunca podrá ser reparado. Han despertado lo que deberían haber dejado en el pasado. La voz resonaba en la mente de Clara, un chillido que hablaría de generaciones perdidas. En un instante de claridad Clara se dio cuenta de que no estaba preparado para la verdad. El horror apenas comenzaba. Mientras las sombras la engullían, un pensamiento atravesó su mente. ¿Cuántas más eran las almas perdidas y cuántos más secretos oscuros estaban listos para salir a la luz? Capítulo final. La revelación. La oscuridad del convento parecía cobrar vida. Clara sintió que el aire se volvía más denso, casi palpable. La figura encapuchada, enigmática y aterradora, empezaba a acercarse lentamente. Beatriz a su lado, su voz temblaba. «No, no dejaré que eso suceda». Los murmullos de la multitud fuera se convertían en un eco sordo. Cada minuto se sentía como una eternidad. El anciano, ahora con los ojos desorbitados, llevó su mano temblorosa a su pecho. «La verdad no quiere ser decir, pero debe ser revelada», dijo entre jadeos. Los niños no eran solo víctimas, eran parte de algo oscuro, un pacto con entidades que ahora reclaman su precio. Las campanas resonaban con más intensidad. Cada golpe era un recordatorio de los secretos que habían permanecido enterrados demasiado tiempo. Clara, con un nudo en el estómago, miró a Beatriz, luego al anciano. «¿Qué pacto? ¿Qué precio?». Las palabras salieron entremezcladas con el miedo que la amarraba. Todo había cambiado en un instante. Lo que creía que era un simple encubrimiento, ahora se convertía en un horror inimaginable. «Los ritos cambian con la luna», explicó Beatriz, su cara pálida iluminada por un rayo que destelló a través de una de las ventanas rotas. «Sus cuerpos fueron utilizados, su energía, para mantener el control». Clara sintió el frío de esas palabras helar su sangre. Sabía que había algo peor detrás de todo esto. En los archivos ya había vislumbrado ritos que hablaban de sacrificios. Pero a medida que comprendía, era más que eso. Era un horror prolongado a través de generaciones. Un crujido resonó detrás de ellas, un sonido que parecía venir de las entrañas de las paredes, como si el mismo convento estuviera respondiendo a la revelación. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y la figura encapuchada se acercó más. «Lo que buscan», empezó a decir.
Pero su voz se perdió en un grito desgarrador que llenó el aire. Lo que han despertado solo trae más dolor. Las autoridades no quieren que esto salga. ¿Cómo lo sabes?, gritó Clara, su voz rota por la urgencia. La gente tiene que saber, no podemos permitir que todo quede en silencio de nuevo. El anciano asintió. He sido testigo de demasiadas cosas. Ellos, el obispo, el consejo, todos saben, y han hecho pactos para protegerse, para que el ciclo continúe. Su voz se desvaneció. En un susurro de desesperación, la multitud comenzaba a murmurar, las caras llenas de incredulidad y horror. Algunos retrocedían, como si quisieran escapar de esas verdades que no podían aceptar. Clara se dio cuenta de que, aunque la verdad era aterradora, había esperanza en cada palabra liberada. Si unimos nuestras voces, podemos quebrar el silencio. Podemos hacer que esto se detenga, dijo. De repente, en medio del ambiente tenso, Clara se dio cuenta de algo. En el viejo libro de prácticas ocultas que había visto, había una página marcada: los sacrificios de la luna llena, ritual de la purificación. La frase ardía en su mente. Era un acto siniestro, pero había algo más. ¿Puede que los niños desaparecidos estén a salvo?, pensó en voz alta, como un grito en medio de la tormenta. Las sombras comenzaron a moverse, como si la noche mismo respondiera a su pregunta. La figura encapuchada sonrió de una manera escalofriante. Los sacrificios alimentan el poder, pero también los desatan. Están aquí, viven entre los muros. La revelación sacudió a todos los presentes. El convento no es solo un espacio, es un ser vivo. ¿Qué hiciste?, preguntó Beatriz, en un tono de voz casi inaudible. La figura encapuchada sonrió aún más, revelando un aire de satisfacción siniestra. El anciano apenas pudo sostenerse, sus manos temblorosas se apretaron con fuerza. Las voces de las almas perdidas resuenan aquí. Tenemos que liberarlas, pero el costo es alto. Clara se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La comunidad debía unirse. Pero ¿qué precio pagarían? Las campanas resonando con furia eran un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. La oscuridad parecía estar en todas partes, acechando, y las sombras parecían haber cobrado vida. Clara sabía que su decisión era vital. Tenían que tomar acción, ya. La gente no puede seguir ignorando esto. Debemos hablar hoy, gritó, dirigiéndose a la multitud. Pero justo cuando un impulso de esperanza comenzaba a surgir, un fuerte retumbar se escuchó. Todo se oscureció y un viento gélido atravesó el convento. Las luces parpadearon una última vez y la figura encapuchada desapareció en un torbellino. Clara se quedó allí, sintiendo su corazón latir con desesperación. La verdad se debía revelar, y la comunidad necesitaba unirse, pero el horror que habían despertado podría ser más fuerte de lo que pensaban. «No podemos rendirnos», gritó Clara, mirando a los que finalmente comenzaron a reagruparse. Pero en esa claridad, un grito resonante cortó el aire. Era un grito, no de terror, era de espera. ¿Qué vendría después? ¿Cómo podrían enfrentarse a lo que acechaba en las sombras del convento? La verdadera batalla apenas comenzaba, y ahora todo dependía de ellos. La historia no había terminado. ¿Estarían listos para enterrarla o permitir que el legado del convento siguiera vivo, con secretos oscuros esperando ser revelados? La noche, densa y oscura, prometía más. Aún quedaba mucho por descubrir.
y la lucha se extendería más allá de las viejas paredes de piedra. Así que, ¿qué harás tú? ¿Permitirás que el silencio se mantenga por siempre? ¿O alzarás tu voz y darás vida a las verdades olvidadas? La elección es tuya.